Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar. La Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar. Hombre llamado Nicodemo es aquel que necesitaba ser libre. Necesitaba ser libre de una tradición religiosa para poder avanzar una relación de amor. Y un párrafo, ¿verdad?, bien conocido, es lo que sale de nosotros en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, predicado por mucha gente que predicó en alguna vez al aire libre, y que decía al aire libre: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y fíjese que es interesante, para partir esta enseñanza, que la palabra fariseo significa aquel que es separado religiosamente. Separado, dice la traducción, separado exclusivamente en una condición religiosa. Separado religiosamente. Separado religiosamente. Diga conmigo: separado religiosamente. También traduce la palabra como aquel que cree pero es sectario. Aquel que cree pero piensa que solamente tiene él la verdad. Un fariseo separado religiosamente, pero no separado con su corazón para el Señor. Separado por religión, pero no separado para el Señor en amor. Y es interesante ver que este hombre que su palabra lo dice, fariseo, y parafraseando entonces este versículo inicial, había un hombre que fue separado religiosamente. Había un hombre que se apartó religiosamente para el Señor. Religiosamente. Pero dice, había un hombre de los fariseos, como con un sentido de pertenencia. Había un hombre que era de este grupo que había sido separado religiosamente. Nicodemo, usted lo puede buscar, Nicodemo, su palabra, ¿verdad?, significa victorioso entre su gente. Victorioso entre su gente. Ponga atención. Y esta palabra victorioso entre su gente viene de dos palabras griegas compuestas. Una de ellas es nefalios, que significa una persona sobria, prudente, circunspecto, de afinidad incierta, como alguien que se abstiene del vino para mantenerse en una condición discreta. Y la otra palabra es demos, que significa público, pueblo, y que la raíz equivale a esclavitud, cárcel o mazmorra. En otras palabras, Nicodemo era aquel pueblo que quería mantener una condición sobria o prudente delante de su público, que lo tenía esclavo en la cárcel o en una mazmorra. En otras palabras, victorioso entre su gente quiere decir que tenía una vida que realmente era de apariencia, porque era esclavo de la gente que le rodeaba, de la gente que compartía con él, de la gente donde él participaba. Estaba esclavo de su entorno. Nicodemo, aquel que tiene una conversación con el Señor, que venía con lazo de esclavitud de una vida religiosa, pero necesitaba
ser libre por medio de Jesucristo el Señor. Ponga atención en esta definición de Nicodemo, porque Nicodemo, el victorioso entre su gente, era alguien que tenía buen testimonio, era alguien que se cuidaba de su testimonio público, era alguien que se cuidaba de lo que la gente miraba acerca de él, era alguien, como dice la definición de su nombre, prudente, sobrio, alguien que mantenía la compostura, alguien que cuidaba su conducta. Era este Nicodemo. Pero también esta palabra dice victorioso entre su gente, es victorioso entre su pueblo. Pero esta palabra pueblo significa cárcel, lazo, mazmorra. Como que el estar, ¿verdad?, llevando constantemente una imagen religiosa le había desgastado. Qué terrible es, hermano amado, tener una imagen religiosa cuando verdaderamente en su corazón usted está lejos del Señor. Eso en algún momento le va a pasar la cuenta, porque está tratando de mantener una apariencia religiosa más que una relación de amor verdadera con el Señor. Un hombre que no podía experimentar de vino, fíjese algo, se abstenía del vino. Pero mire la definición de eso, alguien como que se abstiene del vino. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra, uno se da cuenta que Nicodemo, aquel que era victorioso entre su gente, estaba siendo llenado por el vino de la religiosidad. Pero él se abstenía del vino de la gracia, que era el vino nuevo que el Señor traía. ¿Por qué? Porque estaba enlazado con la religiosidad. Qué importante es entender entonces que este hombre no podía experimentar de un vino nuevo por tratar de mantener una imagen social, ya que la religiosidad de su vida lo había hecho esclavo sin tener vida en sí mismo. Escúcheme algo, este no era cualquier persona, no era cualquier persona. La Escritura dice que era un prominente, y esa palabra usted la busca, prominente, principal, importante, de autoridad, de jerarquía. Por eso es que llama la atención, hermanos amados, cuando nosotros vemos la figura de Saúl con la figura de David. Saúl, una figura religiosa que buscaba mantener una imagen delante de la gente. Cuando él se da cuenta que le falla el Señor y el profeta le confronta, en ningún momento usted ve en Saúl un arrepentimiento por lo que él había hecho, sino que le dice a Samuel: perfecto, yo fallé, pero hónrame delante de mi pueblo. Quería ser victorioso entre su gente, religiosamente. Pero David viene, hermanos amados, y danzando traía el arca en la presencia, y la hija de Saúl, Mical, le dice: como un cualquiera has quedado desvergonzado. Y David le dice: delante del Señor lo hago. Y ahí como que le tira su mensajito: porque Dios me puso a mí en lugar de tu padre. O sea, como que David no tenía nada que ver con la religiosidad, sino que en David se manifiesta un sacerdocio diferente, un sacerdocio de libertad, un sacerdocio de expresión, un sacerdocio de vivencia, un sacerdocio de experiencias con Dios, un sacerdocio de ríos con Dios, un sacerdocio, hermano amado, de cánticos, de expresiones, de danzas, de alabanzas, de composiciones, de experiencias. Con David se abre como la puerta a una dimensión distinta de lo que conocía Saúl. Y la verdad, hermanos amados, que podríamos ver en esta figura que Nicodemo era como aquel, hermanos amados, que tenía conocimiento, pero no tenía vida en sí mismo. Y venía a encontrarse con Jesús, que era la raíz de David, y que se le tenía que abrir la puerta a un nuevo sacerdocio. No un sacerdocio arónico como él traía Nicodemo, sino un sacerdocio a la manera de Melquisedec, con expresión, con relación, con experiencia, con libertad. Vengo a decirte en esta mañana que estás en la casa, hermano amado, del lugar, la casa donde Dios hace libre a las personas. Donde usted, si quiere en este día, puede saltar, puede gritar,
puede danzar, puede ponerse en pie, se puede tirar de guata, puede dar gloria a Dios, puede aplaudir, si quiere puede correr. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nicodemo necesitaba encontrarse con la verdad. Mientras no se encontrara con la verdad, iba a tener un conocimiento de Dios religioso, pero no iba a tener una experiencia. Religión no es mismo que relación. Tocado no es lo mismo que transformado. Hay mucha gente que viene al templo y es tocada, pero no es transformada. Y Dios te quiere transformar. Dios quiere mudar tu vida, cambiar tu vida, no para empeorarla, para mejorarla. Había un hombre de los fariseos, de este grupo sectario, de este grupo que ha sido separado religiosamente, que no experimentaba del vino que Dios le quería brindar, sino que guardaba una apariencia, una compostura, y que era esclavo de su propia imagen, de su propia vida religiosa. Y es interesante manifestar esto, porque no era cualquier persona, le vuelvo a decir, era alguien que tenía conocimiento, pero no tenía vida. Y no hay nada más terrible que hacer algo sin disfrutarlo. Escuchaba una experiencia de un video, parece que había visto, que un gerente general estaba hastiado de sus trabajadores. Y un día dice: voy a contratar gente nueva porque ustedes me tienen saturado. Y pone un aviso y dice: no me importa lo que usted sabe, pero necesito que venga una entrevista. Le va a atender directamente el gerente de esta empresa. Y pone ese anuncio y viene mucha gente a la entrevista. Y cuando aparece, en verdad, número uno pasa y le dice: ¿qué es lo que sabe hacer usted? Yo hablo 3 idiomas. Yo sé ingeniería, sé finanzas, sé estadísticas, sé, ¿verdad?, arquitectura, sé contabilidad. Usted está perfecto, pero no es la persona que yo necesito. Muchas gracias. Viene otra persona y dice: no, yo hablo, hágase la idea, 5 lenguas. Estudié la rama de la finanza, la rama social, la rama de liderazgo, estudié administración de empresas, estudié todo. Pregúnteme. Y le dice: interesante, de hecho, como usted, no tengo nadie en mi empresa, pero no es lo que ando buscando. Muchas gracias. Y cuando el tercero está escuchando que con mayores capacidades son rechazados, el tercero dijo: no tengo nada que hacer, yo me voy. Y cuando se iba, el gerente le miró y le dije: no se vaya. Le dice: sí, rechazó a los que entraron primero, yo no tengo nada que hacer aquí. Pase, déjeme conocerlo. Cuando pasó, le dijo: ¿qué hace usted? Como había visto, 3 lenguas, 5 lenguas, idioma y todo el asunto, y dice: la verdad, le voy a decir algo. Yo no sé hacer nada de lo que ellos hacen, pero le voy a decir una cosa: yo hago caso. ¿Usted hace caso? Sí, yo hago caso. Contratado, porque tengo una pila de profesionales que tienen mucho conocimiento, pero no hacen caso. Entonces prefiero tener un hombre con pasión que un profesional en lo que hace, porque el hombre con pasión siempre va a dar lo mejor. En cambio el otro se va a hacer profesional en lo que está haciendo. Y me hizo bastante sentido con esto, porque Nicodemo era un hombre que sabía mucho, pero no vivía lo que sabía. Y no hay nada más terrible que hacer algo sin pasión. No sé si me voy a entender. La vida cristiana puede dar un vuelco importante cuando uno disfruta, vive, cree y siente lo que está haciendo. A tener una conducta religiosa, porque es esclavo de una vida religiosa, más que de una experiencia de relación con el Señor. Y en este día de Santa Cena, que te vienes a sentar a la mesa, a ti te digo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Viene la conversación
Y el verso 2 le dice: este vino a Jesús de noche, diga conmigo, de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando uno va, le enseñan, verdad, en gramática, cuando son palabras singulares o son palabras, verdad, plurales. La declaración que hace Nicodemo en este versículo, qué linda se ve la pantalla, hermano. La declaración que hace es que dice: sabemos, diga conmigo, sabemos. ¿Quién sabía? Pero Nicodemo, ¿quién era? Era un fariseo principal. Y cuando dice sabemos, ¿a quién se está refiriendo? A los que estaban con él. La pregunta es: ¿por qué los otros no fueron? Los otros sabían, pero no se atrevían a encontrarse con el verbo de vida. Sabían, pero no querían bajar su jerarquía para hablar con aquel que no salió de la wincha donde salieron los fariseos. ¿Sabe usted los peores opositores de Jesús quiénes fueron? Los fariseos. Los peores enemigos de la gracia son los legalistas. Los peores enemigos de la libertad son los que esclavizan. Los peores enemigos de una vida de relación es tu religiosidad. No es lo mismo cantar por cantar que cantar a aquel que tú sabes que transformó tu vida. No es lo mismo. Este vino a Jesús de noche. Y vino de noche porque él no quería que supiesen qué es lo que estaba haciendo. Pues en versículos más abajo, Jesús mismo enseña que los que hacen, las personas que hacen cosas en la oscuridad, lo hacen de esta manera porque no quieren que sus obras sean conocidas en la luz. De tal manera que este Nicodemo era un hombre que tenía una necesidad, diga conmigo, una necesidad. La necesidad que había algo dentro de él que sabía que necesitaba ser transformado. Tenía el conocimiento, pero no tenía la vida. Hay mucha gente que lleva años caminando en el Evangelio, pero hicieron del Evangelio una vida de religiosidad. Y vienen otros que llevan poquito tiempo, pero encontraron el verbo de vida. Y su vida comenzó a ser una vida de pasión por agradar a Jesús. Un día vi un video donde explicaban el origen de la canción He decidido seguir a Cristo. Un himno muy conocido: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese himno nació de un hombre que estaba frente a los que le iban a fusilar. Cuando le dijeron: niega a tu Dios y tu familia vivirá, pero si persistes en tu fe, tú serás muerto y tu familia contigo. Y él dijo frente a sus fusiladores: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y lo fusilaron. Pero hasta el día de hoy, ese cántico que trae letras inspiradas con sangre de un mártir, nosotros podemos decir que nos desafía, como la voz de la sangre de los mártires en el mundo te desafía a que te esfuerces para seguir a Cristo.
Juan, el apóstol, con lágrimas en sus ojos, en el libro de Apocalipsis le decía al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dice: hasta que se cumpla el número de los mártires. Y aunque usted no vea noticias, hoy alrededor del mundo hay cristianos que están muriendo por su fe. Y usted tiene una libertad religiosa. Y el pecado de Sodoma fue que tenía abundancia de pan, pero no compartía con el hambriento. Hay muchos Nicodemos que se quieren acercar al Señor, pero vienen de noche, porque tienen vergüenza por la presión social, porque tienen vergüenza de sus compañeros de trabajo, porque tienen vergüenza de sus familiares directos, porque no quieren que sepan que ellos necesitan de Jesús. Pero quien ha conocido a Jesús ha conocido la vida. Y usted puede decir en este día conmigo que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios en Cristo Jesús. Y quien se avergüence del Señor aquí en la tierra, Dios lo negará arriba en el cielo. El Señor lo negará. ¿Te conviene delante de tus fusiladores, que hoy día se llaman redes sociales, que hoy día se llaman posición social, que hoy día se llaman título profesional, que hoy día se llaman colega de trabajo? Te conviene pararte y decirle a ellos en su rostro: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy te vengo a predicar de aquel que tenía conocimiento, pero no tenía una vida de relación, de amor con el Señor. Y el Señor necesita en este día que avances de una vida religiosa a una vida de relación. Que avances de una vida dogmática, de costumbres, a una vida de pasión. Hoy necesitamos más que nunca gente apasionada. Porque las pasiones que tiene el mundo terminan siendo más fuertes. Usted ve un partido de fútbol, la gente está en los estadios con pasiones humanas, saltando, gritando, alentando algo humano. Usted ve gente marchando por las calles, defendiendo sus derechos, defendiendo derechos de ayuda para enfermedades terminales, defendiendo derechos académicos, defendiendo derechos, hermano amado, de diversidad sexual. Pero necesitamos que tú te levantes y tú le digas a las personas, a los Nicodemos: he decidido seguir a Cristo. Porque ser hijo del Señor no es solamente venir un domingo al templo. Ser hijo del Señor es vivir lo que te llena en la boca, que eres. Si le dices a la gente: voy al templo, que en tu corazón sea una verdad. Y que no vengas siempre de noche. Venir de noche es, hermano amado, no hablarle a nadie, no decirle a nadie que tú eres hijo del Señor. Eso es venir de noche. No quieres que nadie sepa qué es lo que tú eres. A lo mejor hay compañeros de estudio que ni sabe en tu universidad que tú eres hermano, que vienen los domingos al templo. ¿Y qué si vienen los domingos al templo? ¿A quién tienes que agradar? ¿Por qué te avergüenzas de aquel que te ha amado con amor eterno? Rabí, sabemos. Nicodemo le dijo Rabí. ¿Por qué no le dijo Señor? Porque todavía no conocía el señorío de Cristo. Rabí, abundante en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad. Le estaba diciendo: tú eres el mejor en madurez, en gracia, en estatura, en calidad, en rango, en abundancia. Tú eres el mejor. Pero ¿por qué no estaba entonces con el mejor?
Si sabía que era el mejor, ¿por qué no tomaba la decisión de seguirle? Si sabía que era el mejor en rango, en calidad, en edad, en madurez, ¿por qué no tomaba la decisión de seguirle? ¿Por qué le dijo Rabí y no le dijo Señor? Porque todavía a Nicodemo no se le había revelado el señorío de Cristo sobre su vida. Y así yo siento que hay muchos que vienen al templo para aprender de un maestro, pero se olvidan que están escuchando las palabras del verbo de vida. ¿Cuántas veces vienes al templo a recibir información que no transforma tu vida porque no quieres que baje a tu corazón? Y hoy Jesús te dice: no me llames Rabí, llámeme Señor. No me llames maestro, llámame Padre. Llámame a alguien más cercano a tu vida. Señor, cuando tú le dices Señor, pero viviendo lo que dicen tus palabras, el Señor lo va a saber. Porque a otros que le dijeron Señor, Él le dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Porque el esclavo busca agradar a su Señor. Iglesia, necesitamos aprender. A lo mejor es un Nicodemo que tiene mucho conocimiento religioso, pero ese conocimiento religioso te ha apartado del fluir del Espíritu que puede transformar tu vida. Ese conocimiento religioso, esa costumbre dogmática por la cual te acercas a la oración, te aleja de la experiencia de los ríos de agua viva que pueden transformar tu vida. Eres Rabí, el hombre que sabía, el hombre que conocía, el hombre que predicaba, aquel que enseñaba, aquel que era dignatario, aquel que toda la gente sabía que era un religioso, no conocía la vida. No conocía la vida. Y en este día te tienes que hacer esta pregunta: ¿conozco a Jesús? Pastor, se equivocó. Este mensaje no es para el templo, este mensaje es para la gente de afuera. No, este mensaje es para ti. Jesús le vino a hablar de la vida a aquellos que tenían la ley. Jesús le vino a hablar de libertad a aquellos que debían libertar. Jesús le vino a hablar de sanidad a aquellos que tenían el deber de sanar. Jesús le vino a hablar del perdón a aquellos que tenían la enseñanza de perdonar. Sabían, pero no aplicaban. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede. Diga conmigo: no puede ver el reino de Dios. Yo quiero ver el reino de Dios. Quiero que la gente enferma sea sanada. Quiero que la gente perdida se salve. Quiero que tu familia sea llena de la presencia del Señor. Pero para eso te es necesario nacer de nuevo. Pastor, llevo 5, 10, 15 años de cristiano. ¿Y qué? Nicodemo lleva años siendo alguien de la palabra, pero sin vida. Le pregunto: ¿cuál era el más perdido? ¿El hijo pródigo o el hijo mayor que se quedó en la casa? Los dos. Uno por descarriado y el otro por estar desubicado. Estaban en la casa y no sabían para qué estaba. A algunos Jesús se le pierde en el templo. Hoy viniste al templo, ¿a qué? Pastor, vengo porque vengo a oír la palabra y porque Santa Cena. Sí, pero ¿a qué viniste? Porque Santa Cena y porque me mandó un mensaje y porque tengo que estar aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
qué estás hoy en este lugar? Si no es por aquel que te ha amado con amor eterno. A veces, hermano amado, como autómatas. Hoy tengo que ir, ¿por qué? Porque tengo que hacer clases. Tengo que ir, ¿por qué? Porque estoy de servicio. Tengo que ir, ¿por qué? Porque tengo que tocar el piano. Tengo que ir, sí, tengo que ir porque hoy día me toca servir. Tengo que ir porque hoy día es día de ayuno, de Santa Cena. Y de repente está usted en el templo sentado y el Señor te pregunta: ¿me viniste a ver a mí? ¿Me viniste a ver a mí? Y yo te pregunto en este día: ¿viniste a ver al Señor? Te es necesario nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo ADN tiene. Y no piense que ese versículo es solamente para el que no conoce al Señor. Ese versículo es para ti. Porque todos los días que tú estés en Cristo, Él va a mudar tu vida. Va a cambiar tu mañana, va a cambiar tu tarde, va a cambiar tu noche, va a cambiar tu jornada, va a cambiar tu semana. Cada día que tú te levantes y le digas: Señor, quiero estar en Cristo, el Señor va a mudarte. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer? Pastor, obvio, salir de tu vientre. No, vamos a la escritura. ¿Qué dice nacer? Nacer viene del genao, que significa propiamente ser procreado por el Padre, por extensión de una madre, ser regenerado, dar a luz, concebir, ser concebido por el Padre. Y cuando yo veía esta porción, me hacía mucho sentido que a los que creen en el Señor, a los que le han recibido, a estos el Señor les dio potestad. El Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no han sido engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Ser hijo de Dios no te hace solamente estar un día de templo en el templo. Ser hijo de Dios no te hace que vengas con una Biblia debajo del brazo. Ser hijo de Dios es que las palabras del Padre estén esculpidas en tu corazón. Y aunque nadie te vea, tú sepas que le perteneces a Jesús. Te es necesario ser engendrado del Padre para que aprendas a ver. ¿Por qué tengo que ver? Porque ver significa saber, conocer, percibir, comprender, entender. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo: tú que eres victorioso entre tu gente, te es necesario ser procreado por el Padre para que comiences a entender cuál es la naturaleza del Hijo de Dios. Tú que eres victorioso entre la gente, te es necesario ser procreado por el Padre para que aprendas a comprender, entender, a saber qué es la vida. Y en este día el Señor te viene a hablar de que quiere que le conozcas. Quiere que le conozcas. A lo mejor tú eres sin Nicodemo. Tienes una vida religiosa y tienes a lo mejor mucha filosofía, experiencias naturales, humanas, razonamientos humanos en tu mente. Pero te vengo a decir que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder,
Y si no crees a las palabras, el Señor tiene poder para manifestarse en su vida, de que Él te puede cambiar y transformar. Ponga atención. Juan 3 verso 4 dice: Nicodemo le dijo, el que sabía le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Espíritu Santo me decía a mí esto, que muchos cristianos cuando le predican de conocer al Señor le dicen: ¿cómo puedo nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puedo nacer? ¿Cómo puedo conocer, entender, ser procreado por el Padre si llevo 5, 10, 15, 20, 30 años de cristiano? ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Tú crees que Dios te puede dar un reinicio? Escúcheme, no un reinicio. No un reinicio en tu vida terrenal, sino un reinicio de amor con Jesús. ¿Tú crees que el Señor te puede dar un reinicio para que tus ojos sean inyectados de fuego, de pasión, de amor, de devoción, como en un principio? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Si la gente fuera sincera, podría decir: sí, yo necesito nacer de nuevo siendo viejo. Y te pregunto en este día, ¿quién necesita nacer de nuevo siendo viejo? ¿Quién necesita volver a entrar al ADN del Padre? ¿Quién necesita volver a entrar al código espiritual del Padre, donde te reseteen tu cultura religiosa y te digan: ahora te doy potestad de que entiendas lo que es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios no tiene nada que ver con títulos. Ser hijo de Dios no significa nada que tú seas prominente entre tus hermanos, victorioso entre sus hermanos. Ahí viene, no voy a tocar, no quiero que nadie se ofenda con lo que le voy a decir. Ahí viene el pastor, prominente entre sus hermanos. ¿De qué me sirve si no tengo una relación de amor con Jesús? Ahí viene mi hermano anciano, ¿de qué le serviría si no tiene una relación con Jesús? ¿De qué le serviría? El hermano enseña, el hermano predica, el hermano canta, el hermano da. ¿De qué serviría si no tiene una relación de amor con Jesús? Hoy te he venido a predicar en este púlpito de aquel que transformó mi vida y que tiene por nombre Jesucristo el Señor, al cual debemos reunirnos acá para honrar, para adorar, para agradecer, para exaltar. Y a veces nos olvidamos, a veces nuestra desidia, nuestra falta de prioridades, nuestra falta de darle importancia al Señor nos hace comportarnos como nos comportamos. Pero en este día el Señor te dice: hay una oportunidad para ti de nacer siendo viejo. Cari, hoy día puedes nacer de nuevo. Muchos de nosotros hoy día podemos nacer de nuevo. Siento una presencia del Señor. ¿Cómo puedo nacer de nuevo?
Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Permítame expresarle lo que el Espíritu de Dios ponía en mi corazón, porque en este párrafo habla de nacer de agua y nacer del Espíritu, pero eso es bautismo. Y la palabra bautismo viene de baptizo, completamente mojado. Completamente mojado, que viene de la palabra bapto, que significa cubrir completamente con fluido, manchar como con tintura, teñirse, mojarse, bañarse, sumergirse. Permítame enseñarle esto. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no se tiñe, el que no se moja completamente, el que no se sumerge completamente, que aquel que no toma el color que yo le quiero dar, no podrá entrar en el reino de Dios. He visto con mis ojos cómo cristianos de años todavía no conocen al Espíritu Santo. No conocen un bautismo en el Espíritu Santo. No conocen lo que es ser lavado por la palabra de Dios. Y he visto cómo jóvenes, hermanos, hermanas que reciben al Señor, llegan los primeros días y dicen: ¿quién quiere recibir al Señor? Y ellos pasan de rodillas y le dicen: ¿quieres recibir a Jesús? Quiero. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Quiero. Y en el instante han sido visitados y bautizados, hablando en el idioma del reino, las lenguas celestiales, y no tienen años de cristiano, no tienen una escuela religiosa, no tienen años de religiosidad, pero tienen un corazón dispuesto. Y la gente se pregunta: ¿por qué él sí, yo no? Yo llevo años. Porque eres un Nicodemo. Porque eres victorioso entre la gente, pero Dios quiere que tengas vida en ti. Dios siempre está conmigo. ¿Qué te hace pensar eso? Dios siempre me escucha. ¿Qué te hace pensar eso? A lo mejor eres un esclavo en tu propia vida y necesitas en este día encontrarte con Jesús. Jesús le respondió: te es necesario ser bautizado en agua, te es necesario ser bautizado en el Espíritu, te es necesario ser lleno del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, no nacimiento, bautismo en agua, y por la renovación en el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, dunamis, poder para ser testigo. ¿Usted ha leído el párrafo de Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando dice: y recibiréis poder? ¿Lo ha leído?
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo ha leído? Amén. ¿Lo ha vivido? Me seréis testigos. Pero esa palabra testigo es martureo, es mártir. Nadie que no haya sido renovado en el Espíritu estará dispuesto a entregar su vida por Jesús. Y antes que me respondas cualquier cosa, si tú hubieses sido ese hombre que está delante de un fusil y te hubiesen dicho, nega a Jesús para que tu familia viva, ¿qué hubieses hecho? No me responda. Hubieses dicho, he decidido seguir a Cristo. O hubieses dicho, Dios conoce mi corazón. O hubieses dicho, no tengo que demostrarle nada a este hombre. Dios sabe mi corazón. La pasión de este hombre fue tan grande que fue capaz de entregar su vida. Y esa es la misma pasión que tenían aquellos discípulos que sirvieron al Señor por décadas. Y te hablo de un Pablo decapitado. Te hablo de un profeta de Isaías aserrado. Te hablo de un apóstol Santiago arrastrado, lacerado, golpeado. Te hablo de un Pedro crucificado a la inversa. Te hablo de cristianos quemados al fuego, devorados por leones, perseguidos. Ellos habían recibido algo sobre sus vidas. Habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder les daba la capacidad de ser testigos. De estar dispuestos a morir para la vida terrenal, pero vivir eternamente delante del Señor. Fue tanta la pasión que en la historia del cristianismo hablan acerca del apóstol Juan, que cuando lo persiguieron para matarlo, le dijeron, quiero que este hombre muera. Y a Juan el apóstol le vertieron aceite sobre su cuerpo y luego le prendieron fuego. Y atónita la gente miraba cómo las llamas brotaban de su cuerpo y su carne no se consumía. Y ellos dijeron, no lo podemos matar, expatríenlo. Y lo expulsaron a la isla de Patmos, donde entregó revelación el Señor acerca de los tiempos del fin. Y la historia del cristianismo ni la escritura nos dicen dónde murió Juan. Pero quizás Juan no haya experimentado muerte, pues Jesús mismo dijo a Pedro, ¿y qué tienes tú si yo quiero que éste viva hasta que yo retorne? Te voy a decir algo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un poder más grande que el éxito humano, que el reconocimiento humano, que las añadiduras terrenales, que las apariencias humanas. Hay un amor más grande que es suficiente para ti y que es suficiente para mí. Ese amor es Cristo Jesús. Y si a ti ya no te llena Cristo, tú tienes un problema, porque Cristo debiera ser suficiente para ti. Y si necesitas de muchas cosas externas para ser feliz, tienes un problema, porque Cristo es suficiente para ti. Muchos pastores, apóstoles, profetas preocupados en que su figura
ministerial crezca. Si estuvieran así de preocupados por agradar a Jesús, sería hermoso. Sería hermoso. Quiero que conozcan más de mí. Si pensaran, quiero que conozcan más de Jesús, sería hermoso. Qué hermoso es ver una iglesia llena. Veía un video de unos hermanos en África, en medio del polvo, en medio de la tierra, sin zapatos, sin trajes finos, saltando, danzando, alabando, sin quizás comida, con lágrimas en sus ojos, empolvados enteros, y en su dialecto adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y veo no aquí, sino una iglesia en general, vamos a danzar al Señor, y la condición religiosa no te lo permite, porque no hay una verdad impresa en tu corazón. Vamos a ir, hace mucho frío. Y en la historia de los avivamientos del mundo vi unas personas que estaban, si no me equivoco, en la Antártica, congelados, viviendo en iglú. Y en una etnia vino un hombre que fue llevado, ellos dicen, de parte del Señor, y le habló en su dialecto y les entregó el mensaje de Jesús. Y todo ese lugar comenzó a ser lleno de la presencia del Señor. La historia de los avivamientos nacieron no de multitudes, de pocos, pero determinados a agradar a Dios. Y si en este día se levantaran 5 con la pasión de agradar a Dios, te aseguro, un avivamiento visitaría este lugar poderoso. Y si son más de 5, más grande. Y si son más de 10, más grande. Y si son más de 50, más poderoso. Y si tus batallas las comenzaras de rodillas, más victorias tendrías de parte del Señor en tu vida. Y si oraras la misma cantidad de tiempo que inviertes en murmurar y en quejarte, tu vida sería cambiada. Tanto tiempo conoces y no sabes cómo bautizarte. Tanto tiempo dices que conoces y no entiendes. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro y no entiendes estas cosas? ¿Eres tú un hombre prominente en tu gente? ¿Eres un hombre de la palabra de la ley y no entiendes esto? ¿Eres un hombre que tiene una vida religiosa y todavía no sabes cómo ser lleno de mi presencia? ¿Eres un hombre que lleva años y todavía no eres bautizado? Te es necesario nacer de nuevo y entender qué estás haciendo en el reino. ¿No entiendes lo importante de ver el reino? ¿No entiendes lo importante de sumergirte en el agua, en el lavamiento de la palabra? ¿No entiendes lo importante que es sumergirte en el bautismo del Espíritu Santo? Dios necesita tu boca, Dios necesita tus piernas, Dios necesita tus brazos, Dios necesita tus manos, pero no estarás dispuesto a salir a predicar, no estarás dispuesto a orar, a tener pasión, si no viene una llenura
la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Será conocimiento. Será aquí. No va a ser acá. Y lo que transforma la vida de las personas es que esté impregnado en tu corazón. No aquí. Eres tú un hombre que tiene la ley en la cabeza, pero todavía no ha entendido que el bautismo en agua es importante para conectarte conmigo. Les aseguro que hay mucha gente que se bautizó y en realidad solamente se mojó. Se lo firmo. Porque bautismo significa muerte y resurrección. Moriste a tu antigua naturaleza y te levantaste para esforzarte, para tener una vida nueva y una nueva naturaleza que Dios te dio a través del bautismo. ¿Quieren nacer de nuevo en este día? ¿Pueden nacer siendo viejo? ¿Eres tú un hombre que lleva años escuchando y no entiendes estas cosas? ¿Eres un hombre que todavía no entiende la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? Independientemente de lo que hace en esta comunidad cristiana, por llamarlo de alguna manera. ¿Eres tu maestro? Escúchame bien. Le dice ahora, no rabí, le dice a él: ¿eres didáscolos? ¿Eres un instructor? ¿Eres un doctor? ¿Eres un padre de familia y no entiendes esto? Yo cuando veía esta figura decía: ay, Señor bendito, si un padre no entiende esto, ¿qué va a hacer su esposa y sus hijos? Si un padre de familia no entiende esto, ¿qué van a hacer de sus hijos? ¿Alguien está entendiendo la importancia de lo que estoy hablando en este día? ¿Que realmente es lo que te está hablando el Señor a tu vida? ¿Eres tú alguien que debe tener claridad a esta altura, pero aún vives de noche? ¿Aún vives acercándote al Señor de noche, avergonzado? ¿Aún eres alguien que tiene vergüenza de publicar que es cristiano? Tú que tienes una red social, ¿cuántas veces publicas un versículo? ¿Eres un discípulo de noche? ¿Eres un discípulo de noche? Cuando digo de noche, no digo literalmente la noche, sino que te estoy diciendo que sirves al Señor de manera secreta. ¿Cuántos versículos tienes en tu Facebook? ¿Cuántas prédicas has hecho a la gente que se presenta al lado tuyo? ¿Cuánta gente debiera llegar al conocimiento de Cristo, pero por tu mal testimonio no llega? ¿Cuántas veces tienes a tus parientes y en vez de hablarle de Jesús con tu testimonio, terminas participando de las mismas sandeces, de las mismas bromas para que Él es simpático, negando al Señor? Y el Señor te dice: hijo, necesitas ser bautizado, sumergirte, entendiendo. Todavía vives en las sombras, vives en la oscuridad, vives secretamente tu vida cristiana. No quieres ser confrontado con tu realidad, porque la Biblia dice en unos versículos más atrás que el que practica las cosas en la noche es para que sus obras no sean públicas. Yo digo a los jóvenes, le dice a la niña: no, conozcámonos, no importa que nadie sepa. Cuando estemos seguros le hablamos al pastor. ¿Eres un discípulo de noche? ¿No quieres que tus obras sean puestas en la luz? Yo le pregunto, cuando hay un joven que quiere establecer una amistad con una señorita, ¿debiera hacerlo en las tinieblas o debiera hacerlo en la luz? ¿Por qué lo hacen en la oscuridad? Porque no quieren que sus obras sean confrontadas.
Hay muchos que se dicen ser algo que no son. ¿Por qué cree usted que el Señor habla no del apóstol, no del pastor, no del evangelista, no del maestro, sino que habla del profeta que se viste de oveja haciendo un lobo rapaz? Porque el profeta es el que habla palabras de Dios. Entonces hay muchos que hablan palabras de Dios, pero verdaderamente tienen vestidos de oveja, pero no es su naturaleza. Porque una de las características de una oveja: oye, sigue, obedece, deja que la unjan. Aló, deja que el pastor le saque las pulgas. ¿O usted por qué cree que David decía: unge mi cabeza con aceite? ¿Sabe por qué hacía eso? Porque el aceite repele los insectos que atacaban la mente. Mucha oveja tiene ataque del enemigo en su mente. ¿Sabe por qué? Porque no se mantienen bajo la mano de su pastor, bajo la autoridad de su pastor. Por eso lo que si ustedes atacan su mente, le enferman, le contaminan, le ensucian sus pensamientos. Tienes que ser verdadero. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos, le dice Jesús, y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros, tu grupo religioso, no recibe nuestro testimonio. Si te ha hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Escúchenme algo. Gente que le dice: es importante que seas bautizado en agua. Ahí voy a ver si voy, pastor. Si no cree algo que tiene que hacerlo físicamente, ¿cómo va a creer cuando Dios le quiera bautizar el Espíritu? Si yo te hablo cosas que tú puedes entender, orar, diezmar, ofrendar, danzar, cantar, correar, si te hablo cosas terrenales que tú las puedes comprender, digerir, ¿cómo pretendes, si no recibes ese testimonio, experimentar cosas sobrenaturales para ti que son completamente naturales para Dios? Si te habla la palabra pero te cuesta creer, entonces ¿cómo pretendes experimentar cosas sobrenaturales? Tremenda declaración. Necesitamos enfocarnos correctamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Jesús a Nicodemo: tremendo mensaje a un hombre que tenía conocimiento pero no tenía vida. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesús le explica a Nicodemo para que éste entendiera por qué era necesario que Jesús subiera a la cruz. ¿Por qué era necesario que Jesús subiera a la cruz? Porque había una generación que estaba siendo afectada por los venenos de la serpiente y no se había dado cuenta. Entonces el Señor manifiesta lo que dice la Escritura, que es la necesidad del propósito verdadero de Jesús. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y el Señor dice: así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que Jesús sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tomó el Señor esta figura? Una figura que llevó a Israel a la idolatría. En los tiempos del rey Ezequías,
guardaron la serpiente que había hecho Moisés en el templo y le llamaron Nefustán. Y cuando Ezequías llegó a reinar, tomó esa serpiente y la destruyó. ¿Por qué la tenían guardada en el templo? Porque habían recibido una influencia idolátrica y no se habían dado cuenta. El Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Diga conmigo: serpiente abrasadora. Diga conmigo: serpiente de bronce. ¿Qué le dijo Dios? Abrasadora. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dígalo de nuevo. ¿Qué le dijo Dios? Abrasadora. ¿Qué hizo Moisés? De bronce. En la escritura, el orden de los factores se altera el producto. Que mire, serpiente, que le dijo Dios, le dijo saraf, ardiente, ardiente como serafín. ¿Y los serafines dónde estaban? Habitando en el templo. Isaías dice: vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Y luego que vi estas cosas, vino un serafín con un carbón ardiendo en su mano y la puso en mis labios. Y dije: ay de mí. ¿Qué le llegó el carbón ardiente? Un serafín. El Señor le estaba diciendo a Moisés: hazte un serafín ardiente que viva en el elemento de fuego, para que cuando las serpientes del desierto muerdan al pueblo, que mire esta figura de serafín que tiene fuego, el fuego queme el fuego de la serpiente. Moisés hace una figura de bronce que viene de otra palabra, Nathak, que significa áspid, culebra, serpiente, víbora. Pero sigue siendo interesante que esta palabra significa esto: Nesjoset, cobre, moneda, grillo, oro, plata, cadena, grillos. Levántate una serpiente en el desierto, levántate un serafín ardiente que tenga fuego, que queme al que mire esa figura. Moisés levanta una figura de bronce, de juicio, de cobre, de oro, de plata, de metal, que pone cadenas y grillos en la gente. Escúchenme esta revelación que el Señor me dio. Hay mucha gente que predica el reino aquí y ahora porque levantan la figura de Cristo por dinero. ¿Me estoy diciendo claro? Para tener una figura de oro, de plata, de bronce, moneda. Venga Cristo, que Él le va a pagar las deudas. Venga Cristo, que el Señor le va a cambiar su vida. Venga Cristo, que Dios le va a dar casa, auto, viaje. Venga Cristo, que Dios le va a hacer esto. Y Jesús le dice: es necesario que se levante verdaderamente la figura de Jesús, porque Moisés lo hizo de una manera, pero Hebreos dice que el Hijo de Dios es más grande que Moisés, y que Él, al ser levantado, no iba a ponerle grillos, no iba a ponerle cadenas, no iba a ponerle una mente terrenal a los hombres, sino que todo aquel que mirara la cruz, salvo sería. Entonces, cuando usted hablaba en la calle, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sin entender, hoy día entiende. Es necesario que la gente aprenda a ver la cruz de Jesús como aquel que te lava, perdona, restaura, liberta, sana, cambia, regenera, da reinicio, da una nueva oportunidad, de vida, te da un cambio de perspectiva. Pastor, ¿quiere decir que Dios no me puede ayudar en lo terrenal? Sí,
Pero la Biblia dice: de la manera que habéis resucitado en el Señor, entonces poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, y las cosas terrenales Dios te las va a añadir. Hay tanta gente que se encadenó a cosas terrenales, que se olvidó el propósito de estar en este lugar. Examina tu oración. Ayúdame en el trabajo, dame para comer, dame para vestir, ayúdame a pagar mis cuentas, ayúdame en este trabajo, levanta mi proyecto, levanta mi negocio. Examine su oración. ¿Cuánto invierte en usted y cuánto invierte en Dios? ¿Cuánto de tu oración es para pedir para ti y cuánto de tu oración es para enamorarte más de Él? Examine su oración. Usted tiene entendimiento, usted está entendiendo lo que le estoy enseñando en este día. ¿Cuánto de tu oración es para ti y cuánto de la oración es para Él? Que tú vengas a las plantas del Señor y le digas: tú eres suficiente, enamórame, enciende la llama que está en mí. Quiero amarte con pasión, quiero que mi familia tenga pasión por ti. Quiero honrarte en mi generación. Quiero que la gente que se encuentre conmigo sepa, así como Dios lo dijo de Natanael: he aquí un verdadero en el cual no hay engaño. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso? Porque ese Natanael tenía ley. Porque el que trajo al Señor le dijo: hemos encontrado al Mesías profeta, a Jesús Nazareno. Y Natanael le dice: ¿saldrá algo bueno de Galilea? ¿Por qué le dice eso? Cuando Jesús lo ve, le dice: un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque todos ellos tenían el conocimiento, pero no tenían la vida. Porque la Escritura decía que Jesús tenía que venir, el Mesías venía de Belén. Jesús nació en Belén. Usted sabe, el profeta Miqueas así lo dice: Efrata, Belén, la más pequeña, de ti nacerá un príncipe, un salvador. Y todos los de la ley sabían eso. Pero dice la Biblia que cuando tenían que pasar, hermano amado, lectura de los habitantes, José de Nazaret subió a Belén, donde nació Jesús. Entonces a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret. Entonces decían los que tenían el conocimiento: no es el Mesías, porque es de Nazaret, no de Belén, es Galileo. Entonces Jesús le dice a Natanael: porque te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Porque había una escritura que decía que de Israel Dios levantaría un profeta distinto a Moisés. Y le dice la mujer samaritana: me parece que eres profeta. Y luego dice: es el Mesías. La revelación creciente comenzaba a operar en la gente. Y así el Señor quiere que la revelación de quién es Jesús en ti crezca. La revelación de quién es Jesús para tu vida crezca. La revelación de quién es Cristo para tu vida crezca. Cristo es el ungido. Cristo es el Hijo de Dios, el que está intercediendo por ti, el que fue a la cruz, el que venció la primera muerte, el que descendió al lago de fuego, venció la segunda muerte, para que ni la muerte primera ni que la muerte segunda tuvieran poder sobre ti. Cristo el Señor venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Es necesario que se levante para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que asusta? Es que en este tiempo hay mucho predicador que no tiene a Jesucristo en su mensaje, y lo que transforma vidas es Jesús. Es la piedra angular, la que desecharon los edificadores, pero que nosotros lo tenemos como fundamento y roca firme, inamovible. Bendito sea el Señor.
Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Y verás, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Nicodemo, los fariseos sabían todo en la ley, pero había un acontecimiento que ellos no conocieron. Por eso la diferencia entre los fariseos y los publicanos, porque los publicanos conocieron la figura de Cristo Jesús por lo que Él era, no por lo que le habían dicho. Entonces ellos conocían por lo que le habían dicho, por lo que habían estudiado, por lo que habían leído. La ley decía, el Antiguo Testamento decía: Miqueas de Belén se levantará. No puede ser Galileo, menos de Nazaret. De Galilea no sale el profeta, decía la ley. Pero ellos desconocían lo que se había revelado en la atmósfera de la revelación, que es distinta a la atmósfera del conocimiento. Entonces dice la Escritura que los pastores supieron, cuando velaban sobre los rebaños, que en Belén había nacido un príncipe, Salvador. Ellos vinieron y pillaron al niño envuelto en pañales, y los sabios del oriente vinieron, y en un pesebre humilde nació Jesús, tu Salvador. ¿Cuántos honran al Señor por eso? Y Nicodemo, como todavía no tenía una convicción, usted estudia el párrafo de Juan 7, le dicen eso, le dice: investiga. Y Nicodemo se calla. No dije nada más. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no tienes una convicción fuerte de quién es Jesús en tu vida, cualquiera te calla. ¿Me está escuchando? Porque no estoy hablando solamente del logos. Usted dice: pastor, lo que pasa es que estuve hablando con alguien, con este fulano de tal, y me dijo que los historiadores dicen que Jesús era un profeta más. ¿Y fue profeta o no fue profeta? Sí. ¿Y cambió la vida de gente o no la cambió? Los historiadores dicen muchas cosas, pero la historia misma dice: antes de Cristo, después de Cristo. Separar la historia por alguien que fue un hombre cualquiera. La gente necesita saber de Jesús a través de ti. No, lo que pasa es que lo mismo que dice la física cuántica habla también acerca de lo que ustedes dicen. La nueva era también. No, lo que pasa es que a través del budismo también, la yoga, los pensamientos, las piedritas mágicas. Y pastor, cuando lo estaba escuchando, como que me intentó convencer. ¿Y tu experiencia con Cristo? ¿Y tu experiencia con Cristo? Mire, el hombre que no tenía idea de nada confronta a los que sabían de todo, diciéndole: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me sanó a mí, que antes era ciego y ahora veo. No, lo que pasa es que esto aquí, esto acá, y usted le tiene que decir: mira, me estoy diciendo una cosa. Antes no veía y ahora veo. Antes no era nada, pero ahora entiendo. No, pero explícame todo el asunto. Mira, sabes que eso no te lo voy a explicar yo, pero te voy a llevar a la iglesia y mi pastor te lo va a explicar. Pero te voy a decir una cosa: yo entiendo que Jesucristo el Señor es mi Salvador, y que su sangre derramada en la cruz del Calvario sigue vigente hasta este día, para lavar, para perdonar, para salvar, para regenerar, para cambiar la vida de cualquiera. Lo que no cambia
un lugar de menores, lo que no cambia una reclusión, lo que no cambia un orfanato, lo que no cambia una cárcel, lo que no cambia una ley en una nación, lo puede cambiar aquel que desecharon los hombres y que se llama Jesús el Señor. Tú tienes en tu vida la esperanza de gloria que la gente necesita. No calles, no calles, no calles, no calles. Sé una voz que habla de aquel que fue a morir por ti. Tienes tanto conocimiento y todavía no entiendes que tienes que mirar, entender, es ser engendrado del Padre, llenarte en las aguas de la palabra, llenarte en el Espíritu de Dios, que te dará dunamis, poder para predicar, para sanar, para libertar. Escúcheme algo, ¿cuántos creen lo que yo estoy diciendo? Y la Biblia dice que los que creen en el Señor, mayores cosas que Él hizo harán. Esto es para los que creen. Tenga cara de león. Y cuando se le presenta un enfermo, vamos a orar para que Dios haga la voluntad. Si usted no lo va a sanar, Dios no te mandó a orar para que oraras por la voluntad, Dios haga la voluntad de Él. No. Búsqueme en la Biblia donde dice eso. La Biblia dice: pondré las manos sobre los enfermos y la oración de fe lo sanará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿En qué parte dice vamos a orar? ¿Sabe por qué la gente dice vamos a orar por la voluntad de Dios? No tiene fe. Pastor, ¿y usted ha orado por gente que no se ha sanado? Sí, pero ya no es tema mío, es tema de Dios. ¿A qué te mandaron a ti? ¿A hablar de vida o hablar de muerte? Diga: pastor, vengo a orar porque parece que mi abuelito, mi papá se va a morir. Le digo al tiro, hermano, yo no voy a entregar extrema unción a nadie. Yo voy a orar allá para que salga de ahí. Ya, venga. Yo fui y oré por eso. No va a orar nadie porque vengo aquí a decir para que se vaya. No, porque tú tienes un Dios de vida, no de muerte. Y hasta el último sigue predicando vida. Predica vida, predica vida, predica vida, predica vida, predica vida, predica vida y verás vida. Bendito sea el Señor. Hoy te comparto esta palabra. Hoy te comparto esta palabra. Jehová dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escúcheme algo. Nuestra vida religiosa puede ser unas cadenas. Sansón, su fuerza, victorioso ante la gente, Nicodemo, Sansón, su fuerza, lo encadenó. Como él no perdía la fuerza, él pensaba que estaba siendo, hermano amado, respaldado. Y así era, pero no estaba siendo aprobado. Escúcheme algo. Que a usted todavía no lo despidan siendo sinvergüenza, no quiere decir que esté aprobando su conducta a Dios, sino que Él tiene de ti misericordia. Para Sansón la fuerza le fue una cadena. Él decía: todavía mato filisteos, todavía saco las puertas de Gaza, todavía mato leones en el camino, todavía defiendo, todavía con la quijada de un burro maté a todos estos filisteos. Entonces él pensaba que su fuerza estaba sustentada en que Dios estaba con él, pero no se dio ni cuenta cuando el Señor no estaba con él. La sabiduría de Salomón le fue una cárcel. El hombre más sabio de la tierra, y fue uno de los más ecuménicos. Montón de mezclas. Se casó con una egipcia, altar a dioses egipcios. Te casó con esta, altar a esos dioses.
Todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. El hombre más sabio de la tierra. Su sabiduría se desvió. David, su riqueza, su poderío, su reinado. ¿Quién le hizo pensar a David que no tenía que dar cuenta de sus actos? ¿Quién le hizo pensar a David eso? Se hizo victorioso entre la gente y pensó que podía hacer lo que quisiera. Por muy pastor que yo sea de este lugar, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Me debo hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué le hizo pensar a David que él podía hacer la de Kiko y Caco y nadie le iba a pedir cuenta? David pensó así. Y en el buen chileno se la fregó, hermanos amados. No se alabe. Y como le hablé de David, me voy a saltar lo que falta de este sermón para terminar con esta reflexión. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, cuando Natán le estaba hablando de aquel que tomó un cordero. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque esto hizo y no tuvo compasión. Escúcheme, ¿qué le dice Natán? En esta pantalla hermosa usted lo puede leer. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Le pregunto, ¿el profeta entró? ¿Le contó una historia? ¿Le habló de ovejas? ¿Le habló de corderos? ¿Le habló de algo que había tomado injustamente? ¿Le habló de otro que tenía mucho ganado? Pregunta, ¿David se había dado por aludido? No. ¿Cuándo cayó David? Cuando, hermanos amados, Natán le dice esto, Natán le entrega la sentencia: no se apartará más la espada de tu casa. Y como David dijo que el tal pague 4 veces, Dios le dijo: perfecto. El hijo de Betsabé va a morir, Adonías murió, Absalón murió, Abnón murió. Los 4 hijos por espada, por la sentencia de su boca. Y luego que le da la sentencia, el versículo 13, entonces David dijo: he pecado contra el Señor. ¿Qué le hizo pensar a David? Que él podía hacer lo que él quisiera, que era victorioso entre su gente. Ahí viene David que mató a 10,000. Ahí viene David, el paladín del Señor. Ahí viene el tañedor que toca hermosas alabanzas. Ahí viene, hermano. Si cuando hermano enseña al hermano tanto, uy, que enseña bonito. A mí me gusta escucharlo. Cualquier momento, aquel que es adulado por las palabras puede pensar que puede hacer lo que se le venga en gana, porque se vuelve un victorioso entre su gente, pero termina siendo una esclavitud. ¿Me estoy dando a entender? Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Mire, Salmo 51, versículo 1. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán. Y David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Alguien necesita esto de parte del Señor? Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En este día el Señor te quiere poner en perspectiva,
te es necesario nacer de nuevo, te es necesario anhelar que el Espíritu Santo te bautice y te es necesario arrepentirte sinceramente delante del Señor. Si esta no es tu oración, tú tienes un problema. David tenía dinero, David tenía posesión, David tenía encargo, David tenía reconocimiento de la gente, David tenía reconocimiento militar, David tenía reconocimiento en las demás naciones, David tenía el testimonio de mucha gente que le quería, David era victorioso en medio de su gente. Pero escúcheme algo, Dios sabía lo que había en secreto. Y su oración no es: Señor, permíteme seguir reinando. Ya me he dado cuenta que te fallé. Señor, ya sé que me corregiste en secreto, pero cuida que al profeta no se le vaya la lengua afuera. Señor, yo sé que tú me has bendecido y te doy gracias, pero no permitas, Señor amado, que este pueblo se divida. Mantén mi reinado, Señor, en pie. No, hermano, le voy a decir algo. Según la Escritura, David lo que menos le importaba era eso. Su oración era: crea en mí un corazón limpio. Su oración era: renueva un espíritu recto. Su oración era: no quites de mí tu Espíritu Santo. Su oración era: vuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu noble me sustente. Escúchame algo, entre paréntesis. ¿Hace cuánto que usted no disfruta la salvación tan hermosa que Dios le entregó? Eso debiera a ti llenarte de alegría. ¿Me doy a entender? Si te digo yo, eres salvo por medio de Jesús. Con eso usted debería estar, pero hermano, más feliz que perro con pulga. Cristo murió por ti en la cruz, te salvó, te regeneró, te cambió, perdonó tus pecados, salvó a tu casa, salvó a tu familia, salvó a tus hijos, regeneró tu hogar, bendijo tus generaciones, ha bendecido la obra de tus manos, guarda tu entrada, guarda tu salida, guarda tu sentar, ha tenido de ti paciencia, ha dado nuevas oportunidades, no te ha pagado según tus pecados, ha perdonado tus rebeliones, ha quitado tus iniquidades. Gózate por eso. Hermano, ¿cómo estás tú? Probado, pastor. ¿Por qué? Porque no tengo auto. Hermano, ¿cómo estás tú? Aquí pasándola, pastor, porque ¿sabe qué? No me pagaron 20,000 pesos de una hora extra. ¿Cómo está, hermano? Bien, pastor, aquí un poquito probado. La verdad que quería irme a Punta Cana, pero no pude. ¿Cómo está, hermano? Bien, aquí estamos, pastor. La verdad que el otro día no tenía jamón para el pan, pero voy a pasar esta prueba. Cuando deberías venir al templo, cuando entras por esas mamparas, y la Biblia dice: entrando por sus puertas con acción de gracias, entra por sus atrios con alabanza. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Ciertamente el bien, ciertamente el bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Si eso no te da alegría, tienes un tremendo problema. Levántese, levante su mano, aplauda al Rey. Y bravaroba shipa prandoroba soba. Vamos, alábele, dale gracias. Levanta tu voz al Rey. Dale palmas, dale gracias. Gózate por una salvación tan grande.
Vive en mí. Nicodemo, tengo una vida para ti. Hijo, hay una vida nueva para ti. Te es necesario ser lleno del Señor. Te es necesario conectarte correctamente con lo que es la vida cristiana. Te es necesario entender qué estás haciendo en el templo. Te es necesario entender por qué vienes este domingo al templo. Te es necesario comprender cuál es el motivo de tu alabanza. Porque la Biblia dice: conforme sea el Dios, así sea el porte de tu alabanza. Conforme sea Dios, así sea el porte de tu alabanza. Si tu Dios es grande, así tendría que ser tu alabanza. Si Él ha sido bueno contigo, así debiera de ser agradecido. Si Él te ha perdonado tanta chamborada, debieras estar saltando, adorando, bendiciendo al Señor, danzando en su presencia, gozándote en su presencia. Tú estás acá, escúcheme, estás acá porque este no es el club de Toby, no es el club de los buenos muchachos. Aquí tenemos un grupo selecto de gente: mentirosos, ladrones, pecadores, orgullosos, soberbios, altivos, y así una cantidad de virtudes destacadas. ¿Pero por qué estás aquí? Porque Cristo es suficiente para ti. Porque Cristo es suficiente para ti. Porque su sangre tiene poder para perdonar, para lavar, para salvar, para cambiar. A Él se ha dado la gloria, a Él se ha dado el honor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque si nosotros levantamos la imagen de Cristo, la figura de Cristo, la Biblia dice que Cristo va a atraer así a los que Él quiere. Mientras más Cristo esté en ti, más gente vas a atraer a Él. Mientras menos se vea Cristo en ti, menos gente se va a acercar a ti. Si tú quieres que la gente venga a ti para que alcanzar una palabra, que Cristo se vea en ti. Mira al que está al lado tuyo y dile: todavía no veo a Cristo. Escúcheme algo. Siento una presencia hermosa del Señor. ¿Y sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Porque Jesucristo está siendo levantado en medio de su templo. No es por ti, no es por mí, es por Él. Es por Jesús. Que tu oración sea esa: regrésame el gozo de tu salvación. Tan Nicodemo que se puso: ahí viene el pastor del rebaño. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Voy a compartir una palabra, hermano, este día. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí viene el hermano anciano, el hermano diácono, el hermano servidor. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Aquí estamos, Señor, tengo una palabra para ti. Mira, tengo una palabra para ti, hermano. Tan señorito que se puso. Cuando la Biblia dice que David
por causa de él, perdía la compostura. ¿Habrá alguien aquí que vaya a hacer una locura por el Señor en este culto? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a hacer una locura en este culto por el Señor? Pastor, defina locura. No sé, si usted todos los cultos está alabando así, salte. Si todos los cultos está callado, grite. Si nunca dance, dance. Si nunca salta, salte. ¿Habrá alguien que esté contento por su salvación? ¿Habrá alguien que quiera expresarle a Dios esa libertad? Escúcheme algo. ¿No me está entendiendo? La Biblia dice Selah. La Biblia dice meditad. Pero la Biblia dice halal. Y halal significa espectáculo. Pastor, lo que pasa es que hoy día Santa Cena me viene arregladito. Sáquese el lazo. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema, pastor? Lo que pasa es que la grabación se va a ver fea. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Pero esta alabanza tiene que partir por ti, pues, hermano. Pastor, tenemos Santa Cena. Pastor, tenemos la ofrenda. Sí, escúcheme algo. No haga perro muerto. No se vaya sin ofrendar. Pero escúcheme algo. ¿Por qué no alabamos al Señor un ratito? Le pregunto, ¿hay alguien que esté contento con la salvación tan grande que Dios le da? Ya, esta alabanza tiene que partir por ti. 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 Vamos, vamos, levántese, levántese. Salga de su lugar, salga al pasillo, salga al pasillo. Hermana, hermano, salga al pasillo. Usted que quiere gozarse en la presencia del Señor. Dance.